Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio veremos la historia del viaje organizado por los jesuitas de 4 jóvenes japoneses a Europa en la década del 1580. Quédate para escuchar los objetivos de la delegación, el desarrollo del viaje y sus resultados. Memorias Hispánicas. Los daimios cristianos de Kyushu habían recibido años atrás cartas de agradecimiento del Papa Gregorio XIII y el pontífice expresó el deseo de que algunos japoneses visitaran Roma, lo que hizo que los daimios cristianos hablasen con los jesuitas sobre si debían enviar embajadores para mostrarle obediencia, como de hecho era costumbre entre los países católicos. Decidieron así escoger adolescentes nobles de 14 años con buena salud para hacer la travesía de Japón a Europa por el oeste, porque el viaje iba a durar varios años, era difícil de aguantar físicamente y además era más fácil impresionar a jóvenes sin experiencia en la vida, ¿no? El representante escogido como primera opción del daimyo de Bungo, Otomo Yoshige, era su sobrino nieto, pero estaba lejos estudiando en el seminario jesuita de Asuchi y lo sustituyó por Ito Mancio, nieto del señor de Hyuga, del clan Ito, que estaba bajo la protección del clan Otomo tras perder sus territorios al clan Shimazu. El representante de los clanes Amura y Arima era Chijiwa Miguel, sobrino del daimyo Omura Sumitada y primo segundo del daimyo Arima Harunobu. Estos dos iban acompañados por 2 asistentes personales, Nakaura Juliao y Hara Martino, hijos de señores de castillos vasallos, aunque en Europa fueron tratados como si fueran diplomáticos de igual rango que Miguel y Mancio. Y también un jesuita japonés y 2 sirvientes japoneses los acompañaban. El envío de estos jóvenes no estaba pensado como una embajada formal, por mucho que en Europa lo vieran así, y básicamente era un intercambio cultural y una demostración de los resultados conseguidos por los jesuitas en Japón. La embajada Tensho la ideó el visitador Alessandro Valignano unos meses antes de la muerte del daimyo Oda Nobunaga, en un momento en que éste había conquistado 1/3 de Japón y parecía llamado a dominar todo el país. Las cosas pintaban bien para la cristiandad en Japón por el buen trato recibido por Nobunaga y algunos daimyos de Kyushu y que las conversiones iban aumentando, ¿no? Era un momento de optimismo para los jesuitas. Y los problemas más bien venían de Europa por la falta de una financiación suficiente y regular desde el papado y el reino de Portugal, que era el patrón de los jesuitas, y por la falta de misioneros dispuestos a venir a Japón y con capacidad además para aprender japonés y adaptarse a sus costumbres. El viaje de los chicos japoneses estaba concebido con 3 objetivos. Primero, atraer atención para las misiones de Japón entre las élites seculares y eclesiásticas del sur de Europa para obtener más recursos humanos y económicos, muy necesarios para el mantenimiento y crecimiento de la misión, y demostrar que el éxito de las misiones japonesas no era una fabricación, como decían ahí los detractores de los jesuitas. Segundo objetivo, que los gobernantes cristianos japoneses enviasen parientes suyos a dar obediencia al Papa, como era la costumbre entre los países católicos. Y tercero, el tour planeado tenía que servir para impresionar a los japoneses con la grandeza y riqueza de los monarcas y reinos de Europa, la autoridad que tenía la Iglesia católica y la gloria de la religión católica. Valignano ponía mucho énfasis en este tercer objetivo porque los japoneses no sabían nada de Europa y muchos japoneses veían a los misioneros como gente de bajo estatus en su tierra natal que vinieron a Japón para enriquecerse con la excusa de venir a predicar. Para terminar con esta imagen negativa o desconfianza que generaban los misioneros, era vital que unos pocos japoneses de elevado estatus social vieran Europa con sus propios ojos, o más bien lo que Valignano quería que viesen de Europa. Y luego les contasen sus historias a sus compatriotas, ¿no? Lo que habían vivido para así facilitar la evangelización. La embajada Tensho refleja la ambición de Valignano de promocionar los contactos entre europeos y japoneses para abandonar prejuicios y malentendidos mutuos y producir lo que llamó la unión de mentes, unos cambios como resultado de esos intercambios culturales que debían ir en ambas direcciones, y no solo de los europeos hacia los japoneses como si estos fueran colonizados. Y en este sentido, es un pensamiento bastante moderno. Valignano y los 4 jóvenes japoneses partieron de Nagasaki el 20 de febrero del 1582, y Valignano iba con la intención de acompañarles a Europa. Era de los que pensaba que en una carta no transmitía todo lo necesario,
y quería presentar sus propuestas controvertidas sobre el futuro de la misión de Japón ante el rey Felipe II, la Santa Sede y el superior general de los jesuitas. Por ejemplo, su postura de no nombrar un obispo de Japón, porque ese debía ser un japonés, pero aún faltaban años para que la cristiandad japonesa se desarrollara hasta ese punto. La primera parada fue en Macao, la colonia portuguesa de China, en la que estuvieron 8 meses esperando las mareas propicias para seguir. Y allí recibieron la noticia de que el rey Felipe II de España se había convertido en rey de Portugal, así que en vez de ir a la corte de Lisboa, irían a Madrid. Luego fueron a Malaca, donde estuvieron una semanita, permanecieron durante 6 meses en Cochín, al suroeste de la India, antes de hacer parada en Goa, la capital de la India portuguesa. Allí Alessandro Valignano recibió la noticia de que había sido escogido superior provincial de la India y a regañadientes tuvo que quedarse ahí porque era demasiado valioso para las misiones de Asia como para dejar sus funciones a otro y arriesgar su vida por un largo trayecto por mar. El jesuita Diogo de Mesquita, que ya había partido desde Nagasaki, ahora veía cómo se le unía el rector del colegio de Goa para sustituir al napolitano en su viaje a Europa con los chicos japoneses. Valignano dio instrucciones precisas de qué debían comunicarle a Felipe II, el superior de los jesuitas, y al Papa, y de cómo tratar a los chicos de la delegación Tensho. Los viajes por Europa tenían que ser como un tour turístico con mucho control de la información que recibían los japoneses. Los japoneses siempre debían ir con un padre y hermano jesuita acompañándoles, como si esto fuera Corea del Norte, vaya. Los jesuitas debían tomar muchas molestias para evitar que los jóvenes japoneses viesen actitudes poco católicas o se enterasen de la división de la cristiandad en Europa entre católicos y protestantes, también las divisiones en el seno de la Iglesia y la corte de España o entre los jesuitas, los conflictos entre el Papa y Felipe II o las diferencias entre Felipe II y los jesuitas, a los que el monarca acusó de actuar contra él durante la crisis sucesoria de Portugal. Es decir, todo aquello que oliera a división y a comportamientos laxos, poco católicos, se tenían que ocultar a los japoneses. Y Europa debía parecer un paraíso de unidad, prosperidad y buena religiosidad. Siguiendo con el viaje, en febrero del 1584 abandonaron definitivamente la India, pasaron por el Cabo de Buena Esperanza en mayo e hicieron parada en la isla de Santa Elena durante unos días antes de llegar a Lisboa el 10 de agosto. Felipe II había pasado 2 años en Portugal para consolidar el nuevo trono obtenido. Pero para cuando llegó a la embajada Tensho ya había dejado a su sobrino como virrey de Portugal y los japoneses pasaron poco más de un mes en Portugal. Tuvieron encuentros con el virrey de Portugal, el obispo de Évora o los duques de Braganza. Y es interesante el encuentro con los duques de Braganza porque su nieto se disfrazó de japonés y luego la duquesa ordenó la elaboración de un lujoso kimono. También vale la pena remarcar que, tristemente, vieron japoneses esclavos en Portugal. Después pasaron por un lugar de peregrinación como Guadalupe, en Extremadura, y pasaron unas semanas en Toledo porque Chichiwa Miguel y Jara Martino enfermaron. Al llegar a la capital imperial, Madrid, la encontraron más revuelta que de costumbre porque Felipe II había hecho un llamamiento a todos los nobles y oficiales de Castilla para prestar juramento a su hijo Felipe III. Los 4 japoneses asistieron a esta ceremonia con un lugar preferente, como si fueran embajadores de Japón. El 14 de noviembre, 3 días después, se celebró un desfile por unas calles de Madrid llenas de curiosos para ver a estas gentes de apariencia extraña. Los japoneses tuvieron una audiencia privada con el rey Felipe II. Se hizo la entrega y lectura protocolaria de cartas de los daimios de Bungo, Arima y Omura, y de manera informal y cercana el monarca les hizo preguntas sobre Japón. Ito Mancio, Chichiwa Miguel, Jara Martino y Nakaura Juliao sorprendían a sus anfitriones con sus curiosos vestidos japoneses, su actitud dignificada y sus habilidades en latín y portugués. Eran recibidos como los príncipes cristianos de Japón que vinieron a dar fe, valga la redundancia, de la conversión de su país. Y eran el testimonio fehaciente del éxito misionero en Japón y de la veracidad de las cartas de los jesuitas que eran publicadas en numerosas lenguas y circulaban por toda Europa. El éxito misionero católico en Japón fue visto como una victoria muy necesaria para el catolicismo, después de que se esparciera con éxito la reforma protestante en el norte de Europa.
Los chicos Tensho no fueron tratados con el rango que se podía asemejar más al de daimyo, como sería un conde o duque, sino que fueron tratados como embajadores de reyes, e incluso algunos cronistas locales se referían a ellos como príncipes o reyes. Por eso, sobre todo los frailes franciscanos acusaron a los jesuitas de intentar darle una importancia que no tenía esta delegación diplomática. Hicieron circular rumores que ponían en duda incluso que fueran japoneses. Lo más triste es que un jesuita español de Japón envió una carta afirmando que los chicos no eran de alta cuna y que habían sido escogidos por Valignano sin conocimiento de los daimios. Todo esto era falso, aunque lo que sí era cierto es que el otorgarles el título de reyes a los daimios era un error, una realidad reconocida por el propio Valignano. El napolitano en ningún momento conspiró o cometió fraude para presentar a los chicos japoneses como príncipes herederos viajando como embajadores acreditados. Si hasta el visitador escribió que no debían recibirlos de manera ostentosa, pero no le hicieron mucho caso y allá donde fueron, pues eran recibidos como se solía tratar a la gente importante. En España, además de tratar con Felipe II, los jóvenes japoneses también se vieron con otras personalidades seculares y religiosas importantes y visitaron el recién construido Palacio Monasterio de El Escorial. Y a finales del 1584, mediante los salvoconductos dados por Felipe II, pasaron por Alcalá de Henares, Murcia, Elche y Alicante, desde donde volvieron a embarcar para dirigirse a Italia. Llegaron a Livorno en el 1 de marzo del 1585 y en Italia la experiencia de nuevo fue de un cálido y pomposo recibimiento allí por donde pasaban, en Pisa, Florencia, Bolonia, Venecia, Milán y por supuesto Roma. El 22 de marzo llegaron a Roma y fueron recibidos por el superior de los jesuitas, Claudio Acquaviva, y solo un día después ya se organizó la audiencia con el Papa Gregorio XIII, con previa procesión a caballo repleta de gente para ver a los exóticos japoneses. El Papa se saltó el protocolo y abrazó y besó con mucho entusiasmo a los japoneses. Si ya en cualquier circunstancia los japoneses no estaban acostumbrados al contacto físico, debieron quedar muy sorprendidos de ver cómo la persona más importante de la iglesia, incluso del mundo cristiano, pues lo recibía así, ¿no? Y Gregorio, de hecho, pues los trató de nuevo como embajadores oficiales de otro país, tuvo muchas otras reuniones con ellos y mostró a diario interés por los japoneses, si estaban bien y tal. La delegación japonesa, por ejemplo, le entregó al Papa el biombo del castillo de Azuchi que Oda Nobunaga regaló a Alessandro Valignano, aunque se desconoce el paradero actual de este biombo si es que sigue existiendo. Muchos miembros de la aristocracia y embajadores residentes en Roma buscaron encuentros y ser anfitriones de los japoneses al saber de la buena acogida que les dio el Papa. Y el Senado romano no solo los nombró ciudadanos romanos, sino patricios, un honor muy distinguido. Este ambiente festivo terminó cuando se anunció que Gregorio XIII había caído enfermo de repente y murió a los pocos días, el 10 de abril. Por desgracia, el pontífice que los había tratado tan bien con tanta atención y generosidad, pues falleció, y los jóvenes Tensho fueron testigos de su funeral y participaron en la ceremonia de toma de posesión del nuevo pontífice, Sixto V. Sixto V también les dio un muy buen trato a los japoneses y les prometió 6.000 ducados anuales para la misión de Japón. Con esto, la delegación jesuita abandonó Roma a principios de junio. Pero si ya el viaje de ida había sido más lento de lo esperado por ir a sitios no previstos y ser tratados como embajadores, la vuelta fue aún peor, tras conocerse lo bien recibidos que fueron por los dos pontífices. Los japoneses no pararon de disfrutar de recepciones, banquetes y desfiles. Por ejemplo, Venecia retrasó 4 días la festividad de su patrón para que los japoneses pudieran asistir a ella. Las autoridades de la República contrataron al pintor Tintoretto para pintar un retrato de los 4 jóvenes, aunque finalmente solo pudo terminar el de Itomancio, porque la delegación no podía seguir retrasando más su viaje. Desde Génova llegaron al puerto de Barcelona, visitaron el monasterio de Montserrat y después fueron a Monzón porque Felipe II estaba celebrando las Cortes de Aragón. De nuevo tuvieron un encuentro amistoso con el monarca de España y Portugal y ofreció pagar los gastos de su viaje hasta Lisboa. Los japoneses abandonaron la península ibérica en abril del 1586. De regreso pasaron una estancia larga en Mozambique y Goa. Allí se reencontraron con Valignano y recibieron noticias
con retraso, de los favorecidos que estaban los jesuitas por Hideyoshi, cuando en realidad ya se había publicado el edicto de expulsión de los misioneros. Estas cartas sugirieron que el virrey de la India enviase un embajador para agradecer el buen trato que recibían los misioneros. Y como Valignano ya no era provincial de la India, era libre de regresar a Japón, su país asiático predilecto. El viaje marítimo en los mares de Asia siempre era complicado por motivos meteorológicos, pero esta vez la embajada Tensho y del virrey de la India tuvo que esperar casi 2 años en Macao por motivos políticos, por la decisión de Hideyoshi de expulsar a los jesuitas, por mucho que no aplicase este edicto. El edicto hacía que la embajada del virrey de la India perdiera sentido, porque no había que agradecerle nada al regente de Japón. Y Valignano además era el jesuita superior de todas las misiones de Asia. Y la embajada Tensho también perdía su sentido, porque los 4 jóvenes japoneses debían servir para explicar las grandezas de la Europa católica, y en este entorno era difícil hacerlo. Pese a ello, como Valignano iba como embajador y no como religioso, pidió a que Hideyoshi permitiera que entrase y tener una audiencia con él, con el nuevo objetivo de calmar las cosas y que derogase su edicto de expulsión. Hideyoshi en aquella época estaba borracho de su propio poder, porque había culminado la unificación de Japón y, como expliqué en el episodio del cenit del catolicismo en Japón, ambicionaba someter China y la India, o más bien todo el mundo conocido. Así que estaba deseoso de dialogar con emisarios de la India y además aún deseaba mantener el comercio con los portugueses, vital como intermediarios con China, que había vetado el comercio con Japón. Los jesuitas eran conscientes de que los japoneses sobrevaloraban el poder que tenían los religiosos sobre los comerciantes portugueses y querían jugar esta baza en su favor. El 23 de junio del 1590, Valignano y los 4 jóvenes, ya no tan jóvenes, regresaron a Japón después de más de 8 años de ausencia. La gravedad del asunto del edicto de expulsión exigió que dejasen para el asunto de visitar de nuevo a los daimyos cristianos de Kyushu para entrevistarse con Hideyoshi en Kioto. Eso sí, de camino a Kioto, Valignano aprovechó cada oportunidad que se le presentaba para presentar a los chicos Tensho frente a aristócratas japoneses, fueran o no cristianos. Si en Europa los jóvenes de la delegación iban vestidos a la japonesa para darles ese toque exótico de representantes de Japón, en Japón vestían a la portuguesa como representantes de Europa y sorprendían a los japoneses de lo europeizados que se habían vuelto, ¿no?, tras 8 años fuera del país. Los 4 japoneses enseñaban artefactos como un globo terráqueo o un astrolabio, el famoso mapamundi de Abraham Ortelius, instrumentos musicales europeos o explicaban sus aventuras en Europa. Ya en la capital fueron recibidos con un pomposo desfile como los vividos en Europa y recibidos por el que entonces debía ser heredero de Hideyoshi. Al regente le entregaron regalos y la desactualizada carta redactada por el virrey de la India portuguesa, en que agradecía, ¿no?, el buen trato que recibían los misioneros, lo cual ya, como que no, ahora ya era un poco de coña, ¿no?, esta carta, la verdad. Y bueno, Hideyoshi les preguntó a los chicos japoneses cómo fue su viaje a Europa antes de ponerse estos a tocar algunos instrumentos europeos. Pero aparte de eso, poco más ocurrió. El objetivo principal de la audiencia para los jesuitas fracasó porque no pudieron convencer a Hideyoshi para que derogase el edicto de expulsión. Es por este motivo que el objetivo de la embajada Tensho de usar a los chicos japoneses como agentes propagandísticos no pudo cumplirse. No se dedicaron a recorrer el país para hablar de las grandezas de Europa y la Iglesia. Y a pesar de haber escrito cada uno diarios de viajes, que se perdieron, no publicaron un libro sobre sus aventuras. Alessandro Valignano ordenó que varios jesuitas escribieran De Missione, que es un libro escrito en latín y en forma de diálogos entre los japoneses del viaje, para usarse en los seminarios jesuitas de Japón como estudio del latín y como un acercamiento para los japoneses jesuitas de las cosas de Europa. En general, un poco vendiendo la imagen de la superioridad europea gracias a la Iglesia Católica. Sin embargo, el De Missione no tuvo el impacto que Valignano imaginó para cambiar las percepciones japonesas de Europa, en parte porque los propios jesuitas no se atrevieron a difundirlo en japonés por todos los rincones del país, porque podrían ser vistos como una quinta columna al alabar tanto que si al Papa, que si al rey de España, etc., ¿no? La política del cierre del país de
de Ieyasu Tokugawa extirpó casi al completo el cristianismo de Japón. La posterior revolución Meiji de la segunda mitad del siglo XIX reabrió Japón y los japoneses se pusieron a adaptar la modernidad europea a la japonesa, pero de nuevo sin incluir el cristianismo en la fórmula modernizadora. Y es que la tesis de Valignano de que la civilización y grandeza europea y la cristiandad iban de la mano probó ser una tesis errónea. Tampoco se cumplió el objetivo prioritario, que era conseguir una financiación suficiente y regular para las misiones de Japón. Del papado solo llegaron en 2 años los 6.000 ducados anuales prometidos, y aparte de los gastos pagados por Felipe II mientras estaban en Europa, o de los regalos y aportes económicos conseguidos entre personalidades europeas durante su viaje, pues los jesuitas de Japón siguieron en una situación muy precaria económicamente. Solo se cumplió el objetivo de conseguir generar más interés entre los jesuitas europeos para ofrecerse a trabajar en Japón. La embajada Tensho pudo concluir al regresar a Kyushu cuando visitaron al daimyo Arima Harunobu, mientras que no pudieron ya volver a visitar a Otomo Yoshishige y a Omura Sumitada porque ya habían fallecido y sus herederos habían apostatado en público por las órdenes de Hideyoshi. En el encuentro con los daimios de Arima, Omura y Bungo leyeron y entregaron cartas y regalos enviados por el Papa, Felipe II y otras gentes destacadas, y así terminó la delegación. Sobre los 4 jóvenes de la embajada Tensho, tras pasar tanto tiempo con los jesuitas, estuvieron determinados en unirse a la Compañía de Jesús, pese a la oposición de la madre de Ito Mancio o la del daimyo Arima Harunobu, que quería que Chijiwa Miguel fuese su vasallo. Al superar estos obstáculos, se unieron a los jesuitas en julio del 1591, el día de Santiago Apóstol, santo patrón de España. Mancio, Juliao y Martino fueron ordenados sacerdotes en 1608 en presencia de Luis Terqueira, obispo de Funai, de la iglesia del obispado de Japón, y Diogo de Mesquita, el hombre que los había acompañado a Europa y que entonces era rector de la Universidad Jesuita de Nagasaki. Mancio murió en 1612, Juliao permaneció en Japón después de la prohibición del cristianismo y por sus actividades proselitistas murió como un mártir en 1633. Martino se fue de Japón con el decreto de expulsión del 1614 y murió en Macao varios años después, mientras que Miguel Chijiwa dejó la Compañía de Jesús hacia el 1601 y se cree que apostató. A Chijiwa Miguel se le ha atribuido un famoso texto anticristiano, pero lo cierto es que es difícil saber qué fue de él. En su tumba se dice que murió en el 1633 y se sugirió que terminó como seguidor de una secta budista. Pero como hace unos 5 años se encontró un rosario católico en su tumba, pues podría ser que nunca abandonase realmente su fe católica. Con esto termina el episodio de hoy, espero que te haya gustado y si quieres conocer más historias que relacionan Japón y el mundo hispano, no dudes en suscribirte al programa en YouTube o a los 2 podcasts La Historia de España, Memorias Hispánicas. Tienes más contenido en Discord, las redes sociales del programa y tienes accesos anticipados y otros beneficios si apoyas económicamente este proyecto en patreon.com/La Historia Hispana. En el próximo episodio de esta serie veremos los combates de Cagayán en Filipinas entre soldados españoles y piratas wako, muchos de ellos japoneses. Suscríbete para no perdértelo y ¡hasta la próxima!